uno libre y otro preso. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, quedó en libertad después de cumplir condena por secuestro y homicidio de agente de la DEA, mientras el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue entregado por Estados Unidos a México, donde fue trasladado al penal del Altiplano. I didn't know it would have that kind of an impact, but it's, I think they have the biggest increase in the history of the stock market. Pausa. Menos a China. Donald Trump puso en pausa los aranceles recíprocos ante la apertura de países para negociar, pero a China se lo subió a 125%. En entrevista, el ex embajador de México en China, Jorge Guajardo. La esperanza hoy es la unidad. Que viva América Latina y el Caribe. Cumbre de CELAC. Al participar en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso unidad y acuerdos para generar bienestar económico en la región. Muy buenas noches. Guerrero está sumido en la violencia. Hoy 11 supuestos sicarios del grupo criminal conocido como Los Ardillos, el que es considerado el más violento de ese estado, que se disputa el territorio con los Tlacos. Los Ardillos fueron asesinados por una disputa interna en ese municipio de Tecuanapa. Según la información que pudo confirmar Milenio, el enfrentamiento se desató anoche cuando dos jefes de plaza de esa organización criminal llevaban a cabo una reunión. Aquí los detalles. Benito Sánchez Millán, el Oso, sería el jefe de plaza responsable del asesinato de 11 presuntos sicarios que trabajaban para otro líder del mismo grupo criminal, identificado como Aniceto Gallardo Mora, alias El Cheto o El Comando. Según el reporte oficial obtenido por Milenio, el enfrentamiento se dio entre las 9 y 11 de la noche, cuando una decena de camionetas llegaron a la comunidad de Rancho Viejo con civiles armados y cerraron los principales accesos carreteros. Los jefes de plaza se habrían reunido junto a un grupo de sicarios, pero en un momento el Oso ordenó atacar a sus socios. Algunos fueron asesinados en el lugar, mientras que otros que lograron huir fueron sacados de sus casas sin zapatos o en ropa interior. Los cuerpos de las víctimas fueron acomodados en fila sobre un camino de terracería y al lado de una camioneta a la que le prendieron fuego. Después, fueron recogidos por los pobladores, quienes impidieron su traslado al servicio médico forense, donde serían identificados. Las autoridades recogieron en el lugar más de 1,000 cartuchos percutidos de armas como AR-15 y el AK-47. De acuerdo con la información obtenida por Milenio, el grupo de Los Ardillos en la Costa Chica se fragmentó desde el 13 de noviembre del 2024 con la detención de Vicente Gerardo Telésforo, alias La Garza, quien fue detenido por el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. La Garza era socio de Benito Sánchez Millán, el Oso, y su grupo habría perdido fuerza tras la detención y un ataque realizado por Aniceto Gallardo Mora, alias El Cheto, quien ayer fue asesinado en represalia. Durante el día, ni el alcalde de Tecuanapa ni la gobernadora Evelyn Salgado hicieron una declaración sobre el tema. Milenio Noticias. También en la región de la Sierra, en el centro de ese estado, Guerrero, hubo enfrentamientos entre criminales. Pobladores de la comunidad de Yextla, en el municipio de Leonardo Bravo, pidieron apoyo a las autoridades debido a un enfrentamiento entre hombres armados en el que al menos una casa fue incendiada. Las balaceras se extendieron a otras 3 comunidades y al municipio de Leodoro Castillo. Hasta el momento se desconoce si hubo muertos y heridos ahí. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron desplegados en distintos poblados del estado para evitar más enfrentamientos como esos. Y en Acapulco, el destino turístico de Guerrero, las vacaciones de Semana Santa se adelantaron para los estudiantes debido al miedo que causó una serie de ataques a comerciantes y transportistas en la colonia La Mira. Es un trabajo de Javier Trujillo. El 3 de abril en la colonia La Mira de Acapulco, una mujer fue asesinada en una tortillería y un hombre frente a un taller mecánico. Además, los criminales incendiaron 2 negocios. 4 días después, 2 sujetos en motocicleta asesinaron al empleado de otra tortillería. Los ataques, cuya autoría se desconoce, llenaron de temor y zozobra a los habitantes de la zona. Hoy las calles y avenidas se ven solitarias y 4 escuelas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato decidieron adelantar las vacaciones por miedo a que las agresiones armadas continúen. Ya vamos a suspender derivado de las situaciones de violencia que se han generado pues ya desde semanas anteriores. Ahorita pues ya es casi diario, pero ya el día de hoy sería nuestro último día de actividades.
Además, no hay transporte en la zona. Aunque los transportistas afirman no ser amenazados ni extorsionados, el servicio lleva 4 días suspendido y los taxis de rutas alimentadoras también frenaron sus actividades. Nos está yendo mal y eso implica que pues, disminuya en nuestra casa la entrada de dinero y por situación también la misma, que también no haya transporte y eso ocasiona a la gente que no se pueda mover. Pero no nos dejan trabajar, o sea, no sé si se están arreglando con los líderes, no sé si se están arreglando con el gremio, no sé nada, yo soy solamente un taxista. A pesar de la presencia casi permanente y los recorridos de efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, los colonos dicen sentirse vigilados por el crimen y prefieren callar. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida para Milenio Noticias, Javier Trujillo. El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue ingresado al penal del Altiplano en el Estado de México luego de que esta mañana fue entregado por Estados Unidos a México. Las autoridades mexicanas lo recibieron a través de la frontera San Diego-Tijuana y después lo trasladaron en un vuelo hacia Toluca para llevarlo al penal del Altiplano. La Fiscalía General de la República lo acusa de delitos contra la salud y lavado de dinero. En Estados Unidos cumplió una sentencia por aceptar sobornos de hasta $8 millones durante su campaña como gobernador o para gobernador en el año 1998. Yarrington, un colaborador de los Zetas, que incluso se dio el lujo de entrar a la Casa Blanca, como vemos en la fotografía del año 2022, que fue tomada, 2002, cuando en su calidad de gobernador de Tamaulipas acudió a un evento por el mes de la Hispanidad. Ahí está junto al presidente George W. Bush, quien lo llamó su amigo, y así se llamaron frente a los asistentes. Estrella prometedora de la política mexicana, vaya estrella prometedora que hoy está durmiendo en el penal del Altiplano, en el penal de máxima seguridad por delitos relacionados con narcotráfico, por su complicidad con los Zetas. Es el delito que hoy lo tiene en prisión acá en México. El mítico narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara, quedó en libertad después de cumplir su condena de 40 años de prisión, los últimos años en su domicilio. Se le responsabiliza del secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, hecho por el que todavía tiene cargos pendientes en Estados Unidos. Ángel Hernández nos cuenta. Don Neto, uno de los mayores enemigos de la agencia antidrogas estadounidense, cumplió su condena en México, por lo que fue liberado. Sin embargo, Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los 3 líderes del Cártel de Guadalajara, tiene varios cargos pendientes en Estados Unidos por crimen organizado y el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. En la década de los 70, Don Neto junto a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo fundaron el Cártel de Guadalajara. Comenzaron a traficar toneladas, primero de marihuana y después de cocaína a Estados Unidos. La DEA, casi recién creada, rápidamente puso un blanco en la espalda de los mexicanos, que en ese entonces operaban con total impunidad gracias a sus contactos en el gobierno. Con todo en su contra, la DEA comenzaba a lograr herir las finanzas y operaciones del Cártel de Guadalajara. Para mediados de 1984 logró que autoridades mexicanas aseguraran 10 toneladas de marihuana, 200 litros de aceite de hachís y destruyeron unos 150 acres de plantas de marihuana en Zacatecas. A fin de año destruyeron unas 6,000 toneladas de marihuana en el poblado de Búfalo, Chihuahua, presuntamente pertenecientes a Caro Quintero. Esto habría causado, según la oficina de la DEA en Los Ángeles, California, que los miembros del cártel se organizaran para secuestrar y asesinar a uno de los agentes encargados del caso, Enrique Camarena. De acuerdo con las averiguaciones, Rafael Caro Quintero fue quien organizó y dio la orden de secuestrarlo cuando salía de oficinas del consulado norteamericano en Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Después se lo llevaron a una propiedad de Caro en la calle Lope de Vega en Guadalajara, donde lo interrogaron por horas, incluso días, y donde participó el propio Fonseca Carrillo. Días después, casi por coincidencia, los cuerpos de Camarena y Alfredo Zavala, el piloto que asistía a El Kiki en vuelos de reconocimiento para encontrar plantíos de marihuana, fueron encontrados con huellas de tortura. Por ello, Don Neto tiene pendientes 8 cargos por crímenes violentos y crimen organizado y conspirar para secuestrar y asesinar a un agente federal en la Corte Federal de Los Ángeles, California. Su ex socio Rafael Caro Quintero está detenido en Nueva York con la amenaza de que pidan pena de muerte de ser encontrado culpable de varios delitos relacionados con narcotráfico. Miguel Ángel Félix Gallardo, el tercer narco, está en el penal de Puente Grande cumpliendo una condena de 40 años por tráfico de drogas. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández.
Del otro acusado del secuestro y homicidio de Enrique Kiki Camarena, Rafael Caro Quintero, la Fiscalía estadounidense entregó más evidencias en su contra. Allá en Estados Unidos se trata de comunicaciones interceptadas que, según revelaron los fiscales a cargo de este caso, ya fueron entregadas a la defensa del narcotraficante. Para su revisión, el gobierno estadounidense acordó avisar con tiempo si algún experto puede ser llamado a testificar y pidieron a la defensa informar sobre cualquier evidencia o testigo que vaya a incluir. Además del caso Kiki Camarena, Caro Quintero está acusado de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. Tras las críticas del gobierno y del Senado de México contra la ONU, el Comité contra las Desapariciones de la Organización de las Naciones Unidas aclaró su decisión de activar el artículo 34 de la Convención para las Desapariciones. En este comunicado señaló que fue una decisión colegiada y no de su presidente únicamente, a quien el Senado mexicano pretende pedir su destitución. Se explica que la decisión fue basada en los informes que el propio gobierno de México ha dado a la ONU, a ese comité desde el año 2014. Sobre el término de desaparición forzada, se explica ahí que puede aplicarse cuando hay personas del crimen organizado involucradas en las desapariciones con el apoyo u omisión de cualquier autoridad. Mi compañero Mario García platicó al respecto con Santiago Corcuera, expresidente de ese comité de la ONU contra las desapariciones. Yo siento que la actitud que está adoptando el oficialismo mexicano es contraproducente para los intereses del gobierno. Lo peor que puedes hacer es pelearte con la persona que te va a evaluar, porque aunque no haya una orden, si un policía corrupto comete una desaparición, pues aunque no le haya ordenado la presidenta hacerlo o algún funcionario federal hacerlo y lo hace, pues eso es una desaparición forzada. Y no es nada más el gobierno federal lo que constituye el Estado mexicano, sino lo constituyen todas las entidades federativas, todos los poderes. De ayer en el Senado ya fue una cosa demencial. En lo personal es verdaderamente ridículo. Dicen que van a ir a las instancias más altas de la Organización de las Naciones Unidas para pedir su destitución. Pues no saben ni cómo está designado ese señor entonces. Esto no es injerentismo, es cooperación internacional. O sea, no es una decisión tomada del comité todavía. El comité abrió el procedimiento, pero todavía no decide si lleva o no a la consideración de la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México. Ha habido resoluciones de la Asamblea General, por ejemplo, estableciendo instituciones de cooperación con el país en cuestión, por ejemplo, para la búsqueda de personas, como la institución especial que se creó para Siria, porque si no se reconoce el problema, no se puede resolver el problema. La CNDH, que carga una piedra, volvió a arremeter contra el Comité sobre Desapariciones de la ONU y defendió al gobierno en lugar de las víctimas. En un acto en Guerrero, su presidenta Rosario Piedra rechazó la intervención de la ONU en las crisis de desapariciones, pues dijo que durante años los organismos internacionales han ignorado a las doñas. Así se refirió a las madres buscadoras, asegurando que nunca habían atacado al gobierno como ahora. En esta lucha no la platican, la hemos vivido, la hemos vivenciado. Nunca hubo algo como ahora lo quieren hacer, una amonestación, un llamado al Estado mexicano, cuando antes no lo hicieron. Sí hay desapariciones, pero no son desapariciones forzadas. Antes era el Estado que utilizaba todas las fuerzas. Más de 158 colectivos y 300 familiares de víctimas emitieron esta postura para defender al Comité contra las Desapariciones de la ONU. En el texto rechazaron el pronunciamiento del Senado contra el organismo y recalcaron que han informado sobre las deficiencias de los últimos 4 gobiernos para combatir las desapariciones. Señalaron que negarles el derecho a mecanismos internacionales no genera un ambiente de confianza ni demuestra una verdadera apertura, como se ha dicho en los últimos días que ocurre. Pidieron que no hayan negociaciones ni evasiones y que el artículo 34 del Comité de la ONU no se vea como una amenaza, sino como una esperanza cuando el Estado no responde a una crisis humanitaria. Sobre la elección del Poder Judicial, el Tribunal Electoral aprobó que la Presidencia de la República, los gobiernos estatales, los poderes de la Unión y cualquier servidor público promueva la elección del próximo 1 de junio, tumbando así el acuerdo del INE que lo prohibía, de acuerdo con lo que está en la ley, porque la ley establece que no se deben destinar recursos públicos para la promoción de la elección judicial. Pues hoy el tribunal condicionó la promoción para que se haga
la misma de manera educativa y sin apoyar o afectar candidaturas. Esta sentencia no regula las mañaneras y cada caso se analizará de forma independiente. Por ejemplo, la presidenta no podría presentar las boletas con los nombres concretos y números asignados a cada candidatura. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE será la que tenga que analizar cualquier inconsistencia. La magistrada presidenta Mónica Soto justificó que no buscan darle la vuelta a la Constitución ni a la ley, sino darle viabilidad a una elección inédita con reglas diferentes. Acusó al INE de querer llevar una elección silenciosa. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie. Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando esta visión. Pareciera que se está buscando llevar una elección silenciosa. He llegado hasta sentir que es el absurdo el tratar de tener la exclusividad de hablar sobre democracia, solamente para el Instituto Nacional Electoral, porque es quien organiza las elecciones. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos de Morena, celebraron la decisión del Tribunal Electoral. La oposición en San Lázaro la calificó como una farsa y una operación de Estado. Bueno, que el Tribunal Electoral corrige y nosotros pues vamos a difundirlo como poder legislativo, y en lo personal, de mi condición de presidente y de senador de la República, seguiré llamando a la gente a votar como lo he venido haciendo. Era un exceso del Consejo General del INE. Se modificó así el acuerdo que impulsaron algunos consejeros del INE, reconociendo que el derecho del pueblo a estar informado está por encima de cualquier intento de censura. Una ciudadanía informada y participativa es la base de una democracia sólida y legítima. Todo esto indica que hay una operación de Estado para que puedan meterse hasta la cocina hasta que concluyan este proceso, que no sería otra cosa que un fraude. Usted va a ver que autorizándoles se van a arrancar todo el mundo a hacer campañas por alguien, que ya hay instrucciones para Morena y desde el régimen para que haga campañas. Todo lo que está prohibido lo van a hacer. En el Senado la segunda fue la vencida y ahora sí, a diferencia de ayer, Morena y aliados lograron los votos para aprobar las 56 magistraturas electorales locales en 30 estados. Lo lograron haciendo que los legisladores mostraran la intención de su voto, que tendría que haber sido secreto. Pues como podemos ver, estamos frente nuevamente a un atraco de Morena, y creo que ya doblaron a sus aliados. Nuevamente van a imponer su mayoría. Eligieron a tan malos perfiles que ni siquiera ustedes estuvieron de acuerdo. Por eso vamos a repetir la votación. Ya conocemos sus métodos. Seguro hoy sí ya los regañaron, los van a obligar a mostrar el voto y bueno, a agandallarse los tribunales electorales. Paradójicamente, los nombres que nos ponen a consideración están peor que los nombres que nos ponían a consideración el día de ayer. En lugar de haber aprendido de esa derrota parcial que tuvo el régimen el día de ayer, lo que hacen es endurecer la posición y hacerlo todavía más retrógrada. Hay más cambios de los que por lo menos el grupo parlamentario del PRI tiene conocimiento a través de la reunión de Jucopo. Tengo aquí el acuerdo de la Junta de Coordinación Política firmado por la mayoría de los integrantes de la Junta, que es los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde. No llevan porque sus propuestas reprobaron. Están jodidos. Ayer cómo celebraron, cómo brincaban. Ah, sí se pudo, sí se pudo. Pues ahora los quiero ver ahorita. Procederemos a la elección por cédula de personas magistradas de 30 entidades federativas. ...86 son a favor, 34 en contra, una abstención. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguna de las propuestas de las senadoras y de los senadores del Partido Verde
que habían estado en estos meses trabajando y que veían con buenos perfiles, pasó adelante. Sin embargo, nosotros votamos a favor para mantener la unidad de la coalición. La Secretaría de Salud informó hoy que la Secretaría Anticorrupción anuló una licitación importantísima porque con ella se iban a comprar medicinas. La eliminó porque se comprobaron adquisiciones a sobreprecio e identificaron indicios de corrupción. En un comunicado, la dependencia, Salud, informó que la notificaron de esta resolución a Birmex, la encargada de esta compra de medicamentos, que tiene hasta el 21 de abril para cumplir con la resolución. El 18 de marzo, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció posibles indicios de corrupción en la compra de 175 claves de medicamentos a sobreprecio, cercano a 13,000 millones de pesos. La Secretaría de Salud señaló que con la nueva disposición, en el caso de las medicinas que estaban a sobreprecio, realizarán una subasta con todos los participantes en la licitación, incluyendo quien ganó. Aseguraron que el abasto de medicinas está garantizado. Esta noche la Secretaría Anticorrupción emitió este comunicado en el que señala que se reunió con las principales organizaciones de la industria farmacéutica, les explicó la resolución al respecto y el daño al erario que representaba esa compra. Dijo que las empresas que ya hayan entregado medicamentos recibirán el pago correspondiente y que en los próximos días se dará a conocer la modalidad para reponer el procedimiento de contratación. Escaló la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Por la mañana, el país asiático anunció una medida contra los aranceles del 104% que ayer le impuso a China Donald Trump y subió de 34% a 84% la tasa arancelaria a todos los bienes importados desde Estados Unidos a China. La contramedida de China fue considerada como una falta de respeto por el presidente Trump, quien en su red social Truth Social dijo que China tendría un arancel adicional y llegaría entonces al 125%, se aplicaría de forma inmediata. En esta misma publicación, Trump informó que al considerar que más de 75 países convocaron a representantes de Estados Unidos para negociar una solución en el tema comercial y bajar la tasa arancelaria que les impuso, y gracias a que no han tomado represalias contra Estados Unidos, se autorizó una pausa, o él autorizaba en ese momento con esta publicación, una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco en sus dos fases durante este tiempo. Desde la oficina oval, posteriormente, dijo que desde hace unos días estuvo pensando en tomar esta decisión. Written as something that I think was very positive for the world and for us. And we don't want to hurt countries that don't need to be hurt, and they all want to negotiate. The only problem is, you can only do so many at one time. We want to do it right. We want to get it right. We want to take care of them, but we have to take care of our country. So, but this was something certainly we've been talking about for a period of time, and we decided to pull the trigger. And we did it today, and we're happy about it. I didn't know it would have that kind of an impact, but it's, I think they have the biggest increase in the history of the stock market. Pasa de la medianoche ya en Estados Unidos y no se ha publicado la orden ejecutiva en la que se establezcan los ajustes arancelarios o esta pausa de 90 días con claridad. Algo similar ocurrió con México y Canadá cuando les impuso aranceles a sus bienes importados y luego aclaró que solo los impondría productos que no cumplan con las reglas del TEMEC, que esperemos que pronto se dé a conocer ese documento, esa orden, para tener el detalle de lo que implica esta pausa arancelaria. Mientras se daba a conocer esta pausa, el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, estaba compareciendo ante miembros de la Cámara de Representantes. Ahí uno de los legisladores lo cuestionó sobre por qué no les informó desde un inicio que se tomaría la decisión de la pausa arancelaria, generando molestia del representante. Seguramente Trump tomó la decisión sin avisarle a su subordinado, que llevaba rato ya ahí en el Congreso estadounidense defendiendo los aranceles. Are you aware that the tariffs have been paused? I am, yes. When were you made aware of that? Well, I understood the decision was made a few minutes ago. Sitting here under discussion. Sitting here under discussion. So did you know that this was under discussion, and why did you not include that as part of your opening remarks? So typically what I don't do is divulge the contents of my discussions with What are the President details of the pause? Well, my understanding is that because so many countries have decided not to retaliate, we're going to have about 90 days. No, the trade representative hasn't spoken to President of the United States about a global reordering of trade. Yes, I have. I've And just yet been in the he's- hearing with you, sir. But yet he announced it on a tweet. WTF? Who's in charge? President of the United States. And what do you know about those details? Well, as I mentioned, It looks like your boss just pulled the rug out from under you.
Saludo a Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, diplomático y además que vive allá en Washington, D.C., desde donde hace un par de meses, casi 3, se dan estas noticias casi todos los días, de acuerdo a lo que se le ocurre a Donald Trump. Jorge, qué gusto saludarte. Gusto saludarte, Alejandro. ¿Cómo ves esta disputa arancelaria? Una pausa de 90 días para la mayoría de países, pero vaya, la disputa que se trae Estados Unidos con China, ahí sí muy duro Donald Trump, también China, con las respuestas que ha dado. Mira, hay muchos ángulos, obviamente, en el tema de los aranceles. Pues digo, aquí pudiéramos estar toda la noche hablando de eso, pero hay una cosa que se queda conmigo. El presidente Trump anunció hoy la pausa de los aranceles que él denominó recíprocos, pero dejó en su lugar los aranceles a China. Y aún así las bolsas subieron, los mercados respondieron favorablemente. ¿Cómo interpreto yo esto? Es una manera básicamente del mercado, de las bolsas, de decir que están de acuerdo con los aranceles a China, que ya los tienen factoriados, que los ven como inevitables. Y creo que esa es la parte importante, o sea, entender que los aranceles a los productos chinos son necesarios para los Estados Unidos, son necesarios para México. Y bueno, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de la noticia de hoy. ¿Equilibra un poco los precios? Es decir, si le pones un tanto por ciento a los productos que llegan desde China, ¿te equilibra lo que mandas desde México, lo que mandan desde Europa? ¿Esto lo hace más competitivo para el mercado global? La verdad es que ya México había superado a China en términos de sus exportaciones a Estados Unidos. Cuando China ingresa a la OMC en el año 2001, desplaza a México como el principal exportador de productos a Estados Unidos y nos quita ese mercado, nos quita un mercado muy importante para México. La verdad es que nos había ido mal con China en la OMC. Luego llega el presidente Trump en el 2018, empieza su primer guerra comercial con China, empieza a imponerle aranceles y México vuelve a ganar territorio, pasa a ser el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces China ya no era el primer socio comercial de Estados Unidos. Sin duda, estos aranceles que le pone, bueno, los hace prohibitivos, básicamente para todo fin práctico los saca del mercado de Estados Unidos. Creo que ahí va a haber oportunidades para México. Creo que también el presidente Trump va a tener que recalibrar eso porque no es sostenible tener los aranceles a este nivel. Hay muchos productos simplemente que no se pueden reemplazar. Como el caso de los ejemplos de los teléfonos iPhones. Claro. Están hechos en China, no los vas a hacer en otro lado, cuando menos en los próximos 5 años. Imposible que les cobres un arancel de lo que les está poniendo. Entonces, yo me imagino que iba a ir recalibrando, no obstante. Interesante que le haya dejado los aranceles, está para todo fin práctico cerrando el mercado chino el mercado americano a los productos chinos. ¿Esta posición que ha tenido China es la correcta? ¿Cómo lo ves frente al resto del mundo? ¿Quién tiene más municiones? ¿Quién tiene más artillería? Bueno, Estados Unidos, por el simple hecho que Estados Unidos importa más de lo que exporta a China. Entonces, por ese simple hecho, Estados Unidos tiene más artillería, pero la cadena de suministro de Estados Unidos depende más de importaciones chinas de lo que la cadena de suministro de China depende de importaciones americanas. Entonces, eso balancea un poco la ecuación. Otra cosa, China es un país autoritario de un solo partido, donde no hay elecciones, donde no se tienen que preocupar por las cuestiones políticas, sociales, de la manera que en Estados Unidos sí. Entonces, bueno, eso también son armas a favor del gobierno chino. En general, yo te diría, Estados Unidos lleva las de ganar en este caso. Bien, para el mundo las cosas quedan en pausa en estos 90 días. Deja ahí un arancel del 10%, otras cosas que ya había anunciado Donald Trump. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el mundo voltee a ver a China, puesto que escuchaba unas entrevistas y comentarios que dabas esta misma semana. Decías que no, que la verdad China no es un aliado, sino que es un competidor y que así lo debemos de ver. Por lo menos el ejemplo que yo uso es que es como si nosotros fuéramos Coca-Cola y China es Pepsi, como que quererle vender de la Coca a la Pepsi. Pues no hay complementariedad, no le vas a comprar uno al otro, y ese es el caso de México y China. Hacemos lo mismo, le vendemos al mismo mercado, en ocasiones ellos lo hacen más barato, casi siempre. Entonces no hay manera de que nosotros le podamos vender a ellos. Pero sí hay un tema importante, Alejandro. Dices, el mundo entra en pausa. No. Los aranceles recíprocos entran en pausa, pero los que le impone a China no. ¿Qué quiere decir esto? Como te decía, el mercado estadounidense para todo fin práctico está cerrado ya a los productos chinos. Claro. ¿Qué va a hacer China?
es buscar otros mercados para esos productos que ya no puede mandar a Estados Unidos. Ojo, ahí hay peligro para México y para todos los otros países. Va a haber una ondana, ¿verdad?, de exportaciones que al perder el mercado americano van a querer colocar en otros países a precios muy baratos, y eso sí es una amenaza. Hablando de México, porque soy mexicano, estamos hablando de un auditorio mexicano, pues representa una amenaza para México, porque estos son productos que si entran a los precios que China los vende, donde no busca tener una ganancia económica, lo único que busca es crear empleos en China. Bueno, esos empleos que está creando en China son a costa de los empleos mexicanos, porque al mandar estos productos baratos, pues pueden desplazar y quebrar a todas las industrias mexicanas y desemplear a todos los trabajadores mexicanos. Entonces, esa pausa, pues no fue una pausa china. Entonces, ojalá estemos todos muy atentos aquí. Es rápido, de ser necesario, subir los aranceles que existen actualmente a China para contrarrestar esa tentación que van a tener de buscarle mercados alternos. Sí termina repercutiendo en México entonces. Yo creo que sí, de nuevo, todo lo que está, a ver, mandan 500,000 millones de dólares de exportaciones al año. Van a buscar otro lado donde mandarlas. ¿Y a quién se las van a mandar? Pues al que se deje. ¿Y quién se deja? Pues si no, nos cuidamos nosotros. Entonces, esa parte es bien importante, que estemos atentos. Creo que el gobierno ha sido acertado en estar rápido subiendo y ajustando aranceles, pero ese es el reto en esta pausa. No es una pausa total, es una pausa con Estados Unidos, pero con China el reto continúa. Por supuesto, Jorge, pues te agradezco muchísimo. Si te parece, dejamos en pausa nuestra conversación. Me encantará verte y platicar allá en Washington, D.C. en un par de semanas, cuando digamos que esto pues ya se concrete, y veremos qué más se le ocurre a Donald Trump. Claro que sí, Alejandro. Gracias por tu invitación y te veo por Washington. Y como nos lo adelantaba Jorge, los mercados respondieron de forma inmediata una vez anunciada la pausa de 90 días a los aranceles recíprocos. Los principales indicadores de Wall Street se dispararon. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, alcanzó ganancias no vistas desde enero de 2001. Standard & Poor's 500 y el Dow Jones ganaron 9.52% y 7.87% respectivamente. Los principales indicadores de Europa no respondieron de la misma forma. Tuvieron pérdidas desde el 2 hasta el 3.5%. En México, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una variación positiva, 4.39% arriba. El peso terminó la jornada con una apreciación 2.53%. El dólar se vendió en 20 pesos con 28 centavos. Las acciones de distintas empresas volvieron, y ahora diferentes sectores se muestran positivos, ya en verde. Prácticamente ninguno tuvo pérdidas relevantes. En la apertura de los mercados allá en Asia, ¿cómo están las cosas? Las acciones comenzaron a subir, responder de forma positiva al anuncio de Trump, incluyendo las bolsas de China, con todo y que tienen estos aranceles del 125% sus productos que llegan a Estados Unidos. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar. Bienvenida, Sof. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué semana? Y apenas es miércoles, ¿no? Sí. Y Trump en lo que nos tiene, ¿no? Bueno, hoy dice 90 días. Hoy dice 90 días, pero tras un anuncio en su red social muy extraño desde temprano diciendo compren acciones, ¿no? Entonces pareciera ser que pues todo lo que está marcado en la ley permitido y no permitido no es relevante para él. Ciertamente no puedes dar insights de negocio de esa forma en redes, pero también habrá quien le crea y quien no. Creo que de entrada hay 3 rubros importantes que me gustaría dejarles. Primero, no hay nada que celebrar. A pesar de los repuntes que mostraste ahorita, los principales índices, el S&P 500, Nasdaq, Dow Jones y otros, siguen por debajo de sus niveles previos a los aranceles del 2 de abril. Entonces, sí hubo un rebote, sí hubo un repunte. Claramente el movimiento diario que hubo de un día para otro, pues sí marca a veces un récord en 10 años, pero si te fijas, los comparativos siempre son en alguna crisis, en la del 2000, las del 2008 o 2020. La otra cosa es, me parece que la lectura en términos del repunte que tienen las acciones, por ejemplo, de las ganancias de empresas como Tesla, Apple, Meta, Amazon, todas a doble dígito, lo cual es muy sorprendente. Entre otras cosas, pues te denota que tienen también fábricas, no solamente en China, sino en otros países de Asia, por supuesto
supuesto en la zona de influencia china. Entonces, claramente hay opciones y alternativas de negocio y bueno, ahí ves la fuerza de los mercados. Y un poco mencionando los indicadores que mostraste de Europa, pues no habían mostrado un crecimiento porque el anuncio de Trump fue posterior a la suspensión de actividades. Entonces, creo que eso es importante. La otra cosa es, bueno, la pausa de los 90 días para la aplicación de estos aranceles recíprocos, y es importante las comillas de aire, es pues porque no mejoran la incertidumbre. Al final del día, cuando tú tienes incertidumbre, lo que hace es disminuir la probabilidad de que los inversionistas pongan el dinero y eso se transforme en mayor producción, en mayores inversiones físicas y por lo tanto en empleos de calidad. Entonces toda la gente que nos ve y nos dice, a mí que yo no invierto en la bolsa, realmente lo que estamos viendo es menos dinero disponible en la economía real, que son las empresas, que al final del día son los grandes empleadores en este país y prácticamente... No hay claridad, son 90 días de pausa nada más, pero quién sabe qué va a pasar en Claro, 90 días. y el problema es, una vez que pasan los 90 días, se van a tomar de verdad decisiones de inversión en este contexto donde Donald Trump todavía cambia de opinión un día y otro también. Y bueno, pues finalmente creo que México y Canadá están en una peor posición relativa al quedar fuera de la tregua arancelaria, entre otras cosas, porque recordemos que para el contenido originario TEMEC, es decir, para todos aquellos rubros que cumplen con TEMEC, pues solamente tenemos un arancel del 25% para coches, autopartes, aluminio, acero, y en general, pero pues realmente la mitad de lo que exportamos a Estados Unidos no entra dentro del TEMEC. Habiendo cierto margen para que haya más cosas que rápido entren al TEMEC, pues queda todavía un 30-40% de lo que exportamos que no va a poder entrar ágilmente al TEMEC. Entonces, importante entender el momento que estamos viviendo, el impacto no se acaba con esta tregua y bueno, pues el incremento en los precios de juguetes, consolas, tablets, teléfonos, celulares y demás que tienen gran componentes, bueno, una gran cantidad de componentes chinos, pues francamente sí se verá reflejado en mayores precios al consumidor en Estados Unidos y en el mundo. Pienso, pues una semana más de Donald Trump, veremos qué ocurre la siguiente. Gracias. Ahí vamos. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Tegucigalpa y a Honduras para asistir a la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Fue recibida con honores y dirigió un mensaje donde propuso realizar una cumbre por el bienestar económico de América Latina. Aquí lo ocurrido. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Les invito que la CELAC convoque una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales, no al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Frente a la adversidad, siempre la esperanza. Y la esperanza hoy es la unidad. Que viva América Latina y el Caribe.
Como veíamos, parte de lo ocurrido allá, Brasil y México acordaron en esta CELAC fortalecer sus lazos industriales. Precisamente hoy inició en Ciudad de México una reunión bilateral de 3 días convocada por el gobierno de México, al que asistieron altos funcionarios de Brasil y más de 50 inversionistas mexicanos. El objetivo es negociar acuerdos de inversión, principalmente realización de 44 proyectos de autopistas en Brasil, que en conjunto suman 1.000 millones de pesos. El corresponsal brasileño de Milenio, Guilherme Araujo, que está en este estudio, estuvo en este evento, conversó con algunos de los asistentes. Principalmente a gente está aqui apresentando a nossa carteira de concessões e a gente enxerga aqui um potencial muito interessante de parceria de empresas mexicanas, de empresas internacionais que atuam no México, de se associarem a empresas brasileiras. Son muy ambiciosas en el caso de Brasil, invitando inversionistas, un evento donde seguro saldrán muy buenas relaciones. Es impresionante la magnitud de proyectos, de este tipo de diálogos, pues permiten, repito, este intercambio de información, qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. Esto muy valioso y muy interesante. Pausa, volvemos. ¿Qué pasan en San Luis Potosí? Después de que se hiciera viral en redes sociales, donde se alcanza a ver en este video una mujer desnuda en uno de los salones del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo dijo que podría tratarse de un fantasma y hasta se comprometió a realizar mañana una visita guiada. El video donde supuestamente se ve a esta mujer fue grabado por una manifestante desde la Plaza de Armas. En las imágenes se alcanza a ver cuando la mujer, al darse cuenta que está siendo grabada, se oculta detrás de una puerta y luego cruza el salón, pero el gobierno estatal niega que sea real e investiga que las imágenes no hayan sido alteradas. No manches, a ver, pues son temas, híjole, no te podría decir, no me gusta decir de creer en fantasmas, ¿verdad? Pero pues es un salón que está solo, es un salón, a ver, mejor, ¿por qué no los invito mejor a que lo conozcan? Sí, o sea, estaba toda la oficialía trabajando, es un salón solo, es un pasillo que efectivamente ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota. Veremos qué ocurre en el tour de mañana y esperemos que las imágenes se las podamos transmitir. Aquí el nivel de los diputados en el Congreso de la Ciudad de México, vean, en plena votación sobre el uso de suelo del bosque Chapultepec. Uno de los legisladores, quién sabe cuál, porque no puso su nombre, pero solo escribió esto. Ahí está lo que dice, yo no lo voy a leer. En un papel que metió a la urna de la votación, la presidenta de la mesa directiva, Marta Ávila, tuvo que llamar la atención a los diputados por esta gracia. Diputados del Congreso que les pagan su sueldo con nuestros impuestos, eso hacen. Un extrañamiento a todos los diputadas y diputados, porque fueron los únicos que pusieron su voto en la urna. Y no se vale esto que hizo algún diputado y que debe de saber quién lo hizo. Nada más para que quede un antecedente, diputadas y diputados, que todos nos merecemos respeto y que esto no se vale. Con esto nos pedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.